Oscar Pamo, al doctor Carlos Seas y a Jorge Alarcón, viejo amigo, que suscribo lo último que ha dicho, pues que lamentablemente a veces a gente con mucha experiencia en esta pandemia poco o casi nada se la ha considerado. Yo se explico un poco las martillos y martillazos que a veces no han coincidido en eso, bien dicho, y vi un pronunciamiento en la Sociedad de Epidemiología al respecto hace unas semanas. Voy a tratar de centrarme en estos minutos de un tema que, digamos, lo hemos dicho públicamente, no en base a nuestra experiencia, sino en base a los expertos que tiene el Colegio Médico y también nuestra experiencia en control de brotes. Yo he tenido mucha experiencia en el manejo de la enfermedad de Carrión, que es la que me he dedicado mucho estos años. También participamos en el cólera y en base a esa data y en base a la experiencia de muchos colegas del Perú, muchos epidemiólogos, voy a tratar de dar esto que el colegio está proponiendo. Creo que es importante el rol que hemos tenido en esta pandemia, siempre proactivo, ¿no? Muchas medidas el presidente nos aceptó y ayer tuve la gentileza de visitarnos casualmente a un homenaje a estos 52 colegas fallecidos, 20 de ellos de Iquitos. Y voy a tocar el tema de Iquitos en relación al control comunitario y cómo lamentablemente las medidas básicas fallaron, ¿no? Y este es el título de la conferencia y me he servido de materiales del doctor Neira, casualmente un amigo de epidemiólogo que nos está colaborando, que trabajó en varios controles, en muchos brotes. Augusto Tarazona, que es otro colega infectólogo, salubrista, gestor del cono, varios conos en estos años, Astuirca, que es epidemiólogo, y el doctor Eden Galán, investigador. Y en base a eso vamos a tocar en estos minutos, creo que tengo 40 minutos, voy a tratar de hacer que sea menos. Y lo primero es, consideren algunos temas, ¿por qué tenemos esta epidemia y por qué afecta tanto en el cono, el norte, la Amazonía? Y es pues un país con tantas carencias que todos ustedes entienden. Cuando al pueblo se le dice cuarentena, aguantamos muchos que tenemos recursos, pero cuarentena en Iquitos con cuartos chiquitos, hacinamiento, pobreza, informalidad, dengue, leptospira es difícil y eso explicó el gran desborde de Loreto. Incluso ahí he hablado con varios colegas, los cercos o el papel de la comunidad no se hizo en el propio Loreto, que tiene mucha población de pueblos jóvenes. Igual en los conos se dice guarda tus alimentos, ¿con qué refrigeradora guardamos? 37% de carencia. Y en cifras de hacinamiento que incluyen el control comunitario tenemos el 11%. Ya lo ha dicho la vulnerabilidad Jorge, y eso obviamente en medio de un país chicha, lo hemos dicho, el Perú es un país chicha, y eso hay que entender, tiene cosas buenas y malas, pero eso paga factura. Y todo eso explica por qué muchas medidas de contención al comienzo han funcionado, otras no han funcionado y otras parcialmente. Por eso al final, siendo proactivo, vamos a resumir un poco las experiencias previas y lo que se ha tenido en algunos lugares, ¿no? Un primer escenario es para cualquier contención sanitaria, el personal tiene que estar protegido. En España, casi el 20% se enfermó. En Loreto, más del 50% de los médicos fueron afectados. Hay que explicar las razones. Y hace poco, en una charla que dimos en Loreto, con 2 exdecanos, hicimos un análisis. En China fue el 4%. Entonces, el primer contingente que se enfrenta tanto en los hospitales como en los centros, donde está el otro escenario, el otro frente que tenemos que señalar. Muchos técnicos, enfermeras o se enfermaron, licencia, y muchos centros dejaron de funcionar. Entonces, ¿cómo hacemos contenciones básicamente a nivel hospitalario? No hay ningún modelo que aguante. Y estos son nuestros mártires que se rendimos todos los días homenaje, muchos de ellos de Loreto, e incluso están médicos que tuvimos que traer varias misiones con fondos del colegio, gran parte, salvamos la vida a muchos colegas, otros lamentablemente llegaron tardíamente, incluso luego el Estado nos apoyó. Y este es un tema interesante. Entonces, si uno, digamos, analiza para el control y la contención de esta epidemia, no hay un modelo único, hay modelos en China, modelos en Corea, distintos cada uno, pero obviamente eso influyó mucho en cómo le dices, quédate a trabajar
cuando realmente había miedo. El miedo es un tema humano, ¿no? El miedo a morir. Y obviamente eso que mucha gente se ausentó y en muchos centros y postas, lo hemos constatado, ¿no? Y además el enfrentamiento que se tuvo ha sido básicamente hospitalario, que es un error creo que ya las autoridades han reconocido porque también las DIRI fueron desactivadas, no había normativas y obviamente el modelo comunitario desde hace años ha sido descuidado, ha habido éxitos en algunos lugares y esa es parte de la gran reforma que se requiere pues, para el futuro y esto ya no puede seguir en este modelo básicamente hospitalario, ¿no? Y eso lo vamos a analizar. Loreto, que mencionó, Loreto, hemos tenido muchos amigos que han muerto. Es una data de uno de los colegas, miren, la letalidad que se tuvo a nivel hospital fue casi el 23%, ¿no? Y uno ve que colapsó el sistema rápidamente. Hubo 248 médicos infectados. Creo que en el mundo esta prevalencia no ha sido tan alta como, digamos, en otros países, ¿no? Inclusive, en Loreto, o ante la desesperación de tener terapias, aplicaron, miren, ivermectina subcutánea, uno de los pacientes que me han enviado. Esta foto es histórica porque el 5 de marzo dimos una charla, la última de mi viaje, y me acompañó el decano en azul. Al costado está el doctor Panduro, que fue infectólogo, que dio la charla de terapia y falleció en Iquitos. Está el doctor Ramal, que hoy está viajando a Iquitos, que tuvo neumonía evacuada por nosotros, y la doctora Mesa, que también tuvo neumonía COVID. Fíjese, fue una paradoja del destino, el que dio la terapia, hoy descanse en paz. Cuando analicemos los temas que incluyen el tema del control comunitario con los colegas de Iquitos, fíjese, el no adecuado EPP fue un factor fundamental y hasta las pruebas básicas no se tenían en el hospital y la sobreexposición era increíble que los colegas seguían trabajando en horas y eso explica la alta prevalencia en personal de salud y además muchos no hicieron ningún tamizaje durante, incluso en plena epidemia, ¿no? Y no hubo, esto es un dato importante, en Loreto, que fue el primer lugar que colapsó, no hubo ninguna actividad en la comunidad. Y el distanciamiento, ustedes ven ahí el mercado de Belén, 100% infectados. Y eso revela pues el tema de la informalidad, la pobreza, el hacinamiento, etcétera. Y obviamente cuando se dio en Loreto, incluso lo que iba a suceder en las provincias alejadas, que son alejadas, prácticamente no se trabajó, a pesar que los dirigentes de los distritos mencionaron el apoyo de Loreto, porque lamentablemente la autoridad fue deficiente, para decirlo menos, ¿no? Y eso explicó cómo, a pesar que muchos alcaldes de Requena, Contamana, Caviacocha quisieron trabajar, ahora están enfrentados a un problema de difícil control, ¿no? Hubo apoyos de la iglesia, el oxígeno, ustedes lo saben, hubo, en fin, la sociedad civil, el propio colegio médico, pero más fueron errores que aciertos. Jorge hablaba pues de cómo los modelos tienen que enfocarse en el nivel primario, en eso pues es el modelo típico, una enfermedad, ¿no? Y cuando uno ve este gráfico clásico, siempre se centra mucho en el modelo hospitalario donde la gente va a morirse. Hoy la gente va a morirse en muchos hospitales y están colapsados, no hay oxígeno, no hay ventiladores y se mueren en su casa, tal como mostró el cuadro anterior, porque el modelo pues es de una crisis sanitaria histórica. Ahí no hay que echar la culpa al actual gobierno por las deficiencias históricas que muchos ministros de Economía hoy se atreven a decir que la economía está mal, ¿no? Cuando ellos no fueron capaces de dar los recursos para... Y muchos ministros, pues, que ahora se rasgan las vestiduras, ¿no? Por eso es importante ser autocrítico en general. Entonces, ya sabemos que el nivel primario es fundamental para todo. De eso no hay discusión. Y los casos leves son la mayoría. Por eso es que en el enfoque de combatir esta pandemia hay que buscar todos los frentes. Y eso creo que es una falencia del Estado, en que se concentró a tener más camas, más UCIs y descuidó el nivel primario. Hemos conversado con Fernando Carbone, él decía, no tengo la norma casino, pero ni siquiera los alcaldes y los encargados municipales, que en mi opinión es lo más valioso, tener alcaldes, gobernadores, ese tema también falló. Ha habido reuniones, pero de eso no se ha podido concretizar en tareas concretas, salvo caso de Cajamarca, lo comentaremos, y otros casos interesantes en el Perú para controlar
el nivel primario desde la parte preventiva y las medidas que tienen que hacerse. Entonces, en la comunidad, obviamente, uno enfrenta este tema y hay varios escenarios que se manejan. Y es cierto, los cuadros son clínicos leves, por eso la mayor parte requiere manejo de sostén, pero la gente se desespera, como pasó al comienzo, y todo el mundo a hacer colas, ¿no? Y no estuvimos preparados para tratar de descongestionar y muchos se contagiaron, no por el hospital, sino por las personas que no mantuvieron, digamos, la distancia mínima, ¿no? Y obviamente, qué hacer con los pacientes, y ahí a funcionar la teleconsulta. Muchos de nosotros hacemos teleconsulta y tratamos de orientar, inclusive en el cuadro clínico, el manejo de los signos de alarma no fueron instalados desde un inicio. Y eso explicó también la harta mal manejo en la referencia y contrarreferencia. Y eso generó después en la comunidad el susto y la profilaxis y la terapia, la autoterapia y la terapia masiva sin ninguna base científica, ¿no? Y es un tema no de ahora, es un tema que ya los infectólogos sabemos que la gente toma antibióticos por gusto. Y los propios colegas, las recetas que recibimos permanentemente es antibiótico, antiinflamatorio y corticoides. Eso estamos cansados de ver desde años. O sea, tampoco le echemos la culpa a la población, porque también el tema de la receta no se respeta, se agrava en esta pandemia. Quiero recoger un trabajo interesante de un epidemiólogo, de cómo vieron en Lambayeque otro foco que colapsó. Miren lo que decían, esto es en Lambayeque: 1 de cada 3 fallecidos muere en su casa o en las primeras 24 horas. Es decir, los pacientes fallecían en la casa por distintas razones: ignorancia, no se les dijo qué signos hay que vigilar, o que eran rechazados porque ya en los hospitales no tenían, y lo llevan hasta las últimas, como hemos visto en la televisión, ¿no? Y un dato interesante: la tasa de ataque en los hogares, que es en casa, ¿no? La famosa frase, era más importante en Chiclayo que en China. Entonces, ¿qué tipo de cuarentena hicieron? ¿Qué tipo de distanciamiento? Otro tema que hay que evaluarlo también en la casa. Fue un ataque importante. Por eso es que cuando uno hace los famosos cercos comunitarios o cuarentenas focalizadas, como correctamente se hizo con los primeros peruanos que llegaron del extranjero, en hoteles separados, con vigilancia, que es lo que debía haber hecho el gobierno a lo largo y ancho del Perú, las cuarentenas focalizadas que son las que tienen más facilidad de hacerlo, y no esta cuarentena chicha que estamos viendo hoy día en estas semanas en Lima particularmente. Tuvo su éxito al comienzo, hay que reconocer al gobierno, pero después la cuarentena, especialmente en Lima, ya no funciona. Y el tipo de cuarentena exactamente son para estos ambulantes, estos asintomáticos que circulan, que tienen que ir a trabajar, pero no el enfoque es integral, que es el otro tema que al final comentaremos. Las brigadas que han salido muchas veces detectan casos leves, esto es lo que pasa en Chiclayo, y tal como vio el slide de Jorge Alarcón, muchos fallecidos no estaban en el sistema de vigilancia. Cuán importante la vigilancia, que obviamente es una herramienta fundamental. Entonces, ¿qué dijo el epidemiólogo? Para detectar tempranamente los casos y no los que llaman otro tema, el famoso 113, que en mi opinión también fracasó. Confiamos en el 113 y realmente es una herramienta que hagamos una encuesta que creo que el 80% no contestaba. Y eso es bien importante cuando usemos la modernidad para tratar de resolver el problema, que la mayor parte son leves, ¿no? Entonces, cuando uno hablaba con las autoridades y con los alcaldes, nos hemos reunido, cómo enfrentar este tema, que no es inventado por nosotros ni el colegio, eso es una herramienta de trabajo que ha funcionado. Por eso ahora en la segunda parte, cómo estos modelos han funcionado en otras epidemias, ¿no? Entonces, para el primer nivel, que todos coincidimos que es la gran revolución que tiene que hacerse, ya eso no hay discusión, creo que todo el mundo está de acuerdo, hay que hacer pues los temas referenciales, las clínicas, el manejo sindrómico. Qué interesante. Recuerden, en las primeras semanas, claro, epidemia nueva, la gente está desesperada porque hagan la prueba molecular o la rápida. Y el manejo sindrómico no fue muy enfatizado, porque los síntomas que uno maneja en una epidemia son los que definen el manejo sindrómico, y eso va a pasar en el cólera, va a pasar en el dengue, va a pasar en la enfermedad de Carrión.
Y eso creo que fue otra debilidad para el manejo primario, incluso creo que es una cosa que podemos hacerlo. Muy bien lo ha dicho Jorge, esta epidemia tenemos para rato. Y si manejamos bien el síndrome sindrómico, de lo que hemos aprendido, va a ser mucho más fácil resistir o detener a los hospitales ya colapsados, ¿no? Voy a incorporar el Estado, estos equipos que van a recoger muestras, analicemos. Sí tiene una utilidad los llamados equipos de respuesta rápida, pero desligado de todo el enfoque integral puede perder efecto y eso es un tema que lo conversaremos al final. Y obviamente dotar en nivel primario de todo lo mínimo, no solo los recursos humanos bien protegidos, medicamentos que hoy se ha consensuado, el paracetamol, la hidroxicloroquina y la ivermectina, tal como ustedes escucharon la semana pasada a Eduardo Gutuso en el comité de expertos, porque dentro de las pocas armas que tenemos en el nivel de la primera semana lo estamos empleando y eso hasta que están los estudios, pues que demora en octubre, ¿no? Y es el manejo clínico que siempre hemos defendido, lo defenderemos, porque herramientas tenemos que dar y no decir que, bueno, tienes COVID, anda a tomar tu paracetamol y que siga la historia natural, ¿no? Y es un tema ético, en mi opinión. Hay gente que tiene otra posición, pero en el nivel primario tenemos que ser honestos, decir, no te automediques, pero además, si tienes esos síntomas, si tienes de alarma, ojo, es peligroso y hay que tener mucho cuidado. Y junto con eso, una cosa vital que falló y ha fallado a pesar del esfuerzo del gobierno, hemos conversado con el premier, con el presidente, no puede faltar los EPP. Y eso también ha fallado en España, no solamente en Perú, ha fallado en muchos países y esto es bien importante, digamos, en el manejo de la seguridad de nuestros soldados que incluyen al personal de salud, ¿no? Hasta las ambulancias han fallado. Increíble que gente buscaba SAMU y no conseguía SAMU, ¿no? Yo he tenido que hablar muchas veces a la doctora Pilar Macetti o a Oscar Ugarte, que desde acá le saludo que se recupere, que nos apoye, porque habían colegas, pacientes que nos pedían, ¿no? Todo el tema logístico, ¿no? Y el tema de la teleconsulta, la telemedicina, que creo que ya cae de maduro la necesidad en todos los niveles estar conectados. Yo recuerdo un proyecto que hicieron en la selva, una doctora Blas, usando los teléfonos en la selva para las madres. Fíjate, interesante. Si en la selva funcionaban modelos de medicina aplicada en el campo, ¿por qué no en esta pandemia, no? Y un tema que también se ha afectado, el tema de los pacientes crónicos. Prácticamente los pacientes crónicos no van a los hospitales, se mueren en su casa y no se controlan, un tema también que es parte del descuido, ¿no? Entonces, en el enfoque tiene que haber una decisión política y ahí creo que ha habido un desencuentro de la región, de los alcaldes, con los que han, con el gobierno, ¿no? Yo reconozco el gran esfuerzo económico, dedicación, entrega del equipo actual del presidente Vizcarra, pero repito, no se ha tenido en cuenta ni a muchos expertos en brotes, ya lo dijo Jorge, y también, digamos, esta etapa tan crítica hasta el oxígeno, nadie lo previó, y un tema grave, el oxígeno, una cosa elemental, ¿no? Y todo requiere recursos. En eso no podemos negar que el recurso tiene que ser bien invertido, bien planificado, por eso hay la ley de emergencia, que es correcto hacerlo, ¿no? Y vayamos a los ejemplos para a la segunda parte, no solamente ejemplos históricos, ¿no? Son las epidemias que muchos de nosotros hemos participado y muchos con éxito. Muchas epidemias en una época incluso de sendero luminoso, una época de menos recursos, hemos logrado muchas de estas controlar o minimizar. Entonces hay una experiencia grande en el Perú donde se definían los actores sociales, qué nivel interviene y qué estrategias. Esos son manuales y guías. Recuerdo el doctor Suárez nos comentó en una entrevista que él había dejado cuando fue director del centro del CDC, había manuales incluso en relación a las epidemias últimas que hemos tenido que no fueron consideradas en esta pandemia. Y eso es un error, no recordar la historia. La historia es muy importante y creo que hay que aprender de la historia, ¿no? En el cólera, recuerdan, gran parte de la contención no fue hospitalaria, fue básicamente comunitaria y ahí el gran rol que tuvieron
todos los agentes comunitarios y toda la sociedad. Yo diría, el Perú, un ejemplo al mundo, una época muy dura, eh, una letalidad del 1%, de más de 330.000, ¿no? Y la mayor parte fueron con manejo sindrómico. Pero ahí inclusive se investigó, ahí se logró inclusive lograr que después de años desapareciera el cólera y la fiebre tifoidea. Ahí aprendimos a revivir el lavado de manos, ¿no? Entonces, estas experiencias están en varios documentos técnicos. En malaria había en muchos lugares en la costa, en la sierra y la selva, y era un tema que requería pues muchas inversiones y apoyo. Y también hubo distintos niveles de intervención locales, regionales, con campaña de vigilancia, planificación, todo lo que ustedes conocen, y la malaria se logró finalmente después de años. Miren cómo la importancia del nivel primario y las decisiones políticas, se logró esto, que en la década del 90 al 2000 prácticamente se eliminó gran parte de la costa y los valles interandinos, y se focalizó en la Amazonía, ¿no? Y algunos lugares que, digamos, todavía tienen remanentes. O sea, sí funcionó las estrategias comunitarias y con distintos documentos de trabajo que no voy a detenerme. Este es el informe que dio el doctor Neira en relación a la malaria. El dengue, que obviamente es un tema no resuelto, también se ha logrado grandes trabajos en muchos lugares. Hay lugares que es difícil por razones que no son sostenibles los programas, los recursos los recortan, cambio de gobierno, siempre la parte política, pero la gente local. Nosotros hemos trabajado con el doctor Falconi, el doctor Legua, en el control de la lepra en la Amazonía. Visitamos todas estas comunidades y había notables los sanitarios, los famosos sanichos, y gracias a un esfuerzo conjunto logramos el control de la lepra, también trabajando en el campo. O sea, no con el apoyo político, sin eso era imposible para el trabajo, ¿no? Y ahí está el dengue, que en un momento fue muy extendido. Obviamente se logró muchos avances, aunque ahora ha reemergido el dengue en muchas zonas que se había controlado. Y eso es porque es una enfermedad que en el mundo no ha sido controlada. Ojo, el dengue, recuerden, es una de las enfermedades que no tiene control en el mundo y tienden en su expansión. A propósito del dengue, un colega médico ha hecho una observación interesante que hay que investigar. Dejando Lima y Callao, él dice, este es un colega investigador, que en los lugares donde hay más dengue ha habido más COVID. Menciona el norte, menciona la Amazonía. Y Ica, hace poco tenemos un brote en Ica. No le falta razón, porque estamos aprendiendo. Comento lo que el colega me informó hace unos días. Y vayamos a por qué este concepto de cerco, qué significa el punto de vista de implementación. Y me alegro que lo haya mencionado Jorge, que esta epidemia no termina en julio ni en agosto. Esto va a continuar y esto es un concepto nuevamente a retomarlo, ¿no? Primero la vigilancia, como se hizo, ¿no? La población de migrantes que se quedó en Lima, se hizo una vigilancia. ¿Y qué se hizo? Se hizo la prueba, mal que bien la prueba funciona, y ¿qué hicieron en Huancavelica? Se les puso no en sus casas, sino en locales comunales. Vigilancia de los sospechosos, se llevaron a Huancavelica, se les aislaron y se le dio comida. Y eso es lo que está funcionando con los migrantes, ¿no? O en el caso de los que vinieron de España o de Europa, se les aisló al comienzo en sus casas, después en muchos hoteles de 4 o 5 estrellas para no estar en contacto. Entonces, esta vigilancia que hoy se está haciendo tardíamente en los mercados, en los paraderos, ¿no? Debía haberse hecho pues desde el comienzo. No se tenía la arma. Lo ideal es la prueba molecular, pero no es fácil hacerlo en todo lugar. Y en la medida que tú vas teniendo los casos, tú puedes ampliar o reducir estas medidas de los contactos que tienen que hacerse de manera sistemática. Y el cerco sanitario es, una vez que tú vigilas los lugares, ¿no? Los casos, lo vas a aislar para evitar que contagien la casa, en el barrio y en el mercado donde trabaja. Eso no se está haciendo todavía en gran parte de Lima. Se ha hecho en algunos lugares, al final mencioné ejemplos, ¿no? Entonces, el cerco en concreto, el concepto es una respuesta integral, una respuesta que se hace en un determinado lugar
y articulado. Parece sencillo la frase, ¿no? Integral en un lugar determinado o lugares y articulado. Entonces, por ejemplo, uno lo ve al pobre alcalde Forsyth, lleno de ambulantes, lleno de gente en la parada, solito, llama al Ministerio de Defensa, llama a sus guachimanes, persiguen a la gente. Eso no es una estrategia de ser como comunitario. Por eso va a fracasar si seguimos con ese modelo represivo, ¿no? Es cierto, la gente tiene que comer, pero la gente hay que darle las armas y explicarles. Es un proceso complicado en una pandemia tan nueva, ¿no? Es una cosa mucho más bonita académicamente, ¿no? Donde está el tema de la comunicación importante, el control ambiental y el tema, digamos, del diagnóstico epidemiológico. Ya hemos señalado el tratamiento y todo lo que tiene que hacerse en el manejo de los centros y postas. Entonces, si uno quiere hacer un cerco, tiene que integrar todo, no solamente a un grupo de gente, y eso no ha sucedido. Tal vez en Cajamarca sí ha sucedido, porque hay una decisión política, a decisión de los propios ronderos. Los ronderos han sido los guachimanes o los policías. Acá a los policías ni la han respetado, ¿no? Y obviamente este enfoque integral tiene que hacerse no pues en todo el barrio, en todo el distrito, y este es un poco los documentos que sustentan de las estrategias comunitarias los mal o los denominados cercos comunitarios. Primero, como dicen, un buen diagnóstico, el famoso síndrome, no esperar la prueba rápida o no esperar todavía la prueba molecular. El aislamiento, como se ha hecho en los hoteles, en los colegios, ¿no? Y el tratamiento precoz en base a lo que ya se ha normado para el Perú, en el sentido de los casos leves con factores de riesgo, tal como fue conversado en la sesión anterior. Y un tema que hemos tenido desde hace semanas, seguro, tenía localizada la georreferencia. ¿Y por qué con eso no se ha usado? Hablamos con varios alcaldes, este concepto no lo tenían claro. Era impresionante. Los alcaldes de San Juan Lurigancho, hemos estado con de Puente Piedra, el alcalde de Chaclacayo y otros no tenían este concepto. Fíjate, un concepto que es vital para el control y además de tener ya las georreferencias, 11 de los grandes distritos de Lima, la sectorización que hemos comentado, ¿qué áreas van a ser cuarentena? Veía en el mercado de frutas el Cerro El Pino. Cerro El Pino, pues, ¿qué vas a hacer cuarentena ahí? Es imposible, hay que sacar. Aparte son zonas de extremo hacinamiento, ¿no? Y ahí viene el enfoque de los agentes comunitarios que prácticamente no han participado en este control. Y luego formar comités, así como el comandos COVID, a faltar los comités, que es vital, porque ellos conocen su barrio, conocen la problemática. Y el aislamiento que era necesario, por ejemplo, en estos mercados contaminados, se les decía, es positivo, ¿y qué han hecho? Se les ha dejado, se hacerá su mercado, ¿y qué han hecho con ellos? Esto no se ha aislado. Incluso las casas, muchos son de una o dos personas, ahí pues se contagian, como vio el colega, el epidemiólogo de Chiclayo, ¿no? Y el tratamiento lo hemos comentado, y la referencia muy importante, cuando funcionan los centros y postas, lo que no ha sucedido, que muchos centros han estado funcionando parcialmente, uno por miedo, por falta de equipos o porque no ha habido la normatividad. Y eso hay que decirlo, que estamos a tiempo, sí estamos a tiempo. Y eso lo veremos en la parte final. Y otro tema es el control ambiental. Hace unos días nos reunimos con el Cono Norte, con la gente que trabajó el cólera, y nos decían, por ejemplo, el tema de los mercados. Qué fácil decir, el mercado le pertenece al alcalde, cuando hoy el Estado hay una lucha por las competencias. ¿Quién decide o no? Nos dijo el de Puente Piedra. Doctor, ahora yo estoy limitado, pero es que ahora por la emergencia el Estado interviene. Fíjese, un tema de tipo legal. Y eso significa que los mercados tienen que cambiar, porque es, y ha sido el foco más importante, el medio de transporte. Es un tema Perú tiene uno de los peores sistemas de transporte. Pues digo, las combis son los combis, ¿no? Porque es de lo peor que tenemos. Incluso algún momento dijimos, hay que poner militares en los buses, porque si no la gente no hace caso, ¿no? Y los otros programas que son importantes en el tema ambiental, el tema de las viviendas ventiladas. Hace poco me he enterado que inclusive los hay
acondicionados son peligrosos. Es un tema nuevo que aparece también el contagio. En conclusión, el tema del ambiente, que es bien complicado, Lima especialmente, y veremos después algunas cosas y recomendaciones. Y el tema social, que le hemos comentado, es muy importante, ¿no? El tema social. Y cuando conversamos con los comercios populares en el Cono Norte, nos decía, doctor, en mi barrio, por Tahuantinsuyo, somos gordas, obesas, hipertensas y no tenemos equipo de protección, porque las jóvenes y yo no quieren trabajar. Fíjese, muy importante escuchar a los que hoy se está abriendo los comercios populares, pero esas pobres gorditas van a servir, van a infectarse. Fíjese la importancia de la prevención en los grupos que van a alimentar, porque hay hambre, no basta darle su canasta. Entonces creo también para el control comunitario tenemos que tener en cuenta mucho los agentes que apoyan en los alimentos, ¿no? Y los otros temas ya obvios que salen de esta pandemia, el tema económico, que mucha gente, inclusive nos reunimos con los emprendedores, quieren colaborar sus líneas de trabajo, no solo para las máscaras, para hacer hasta ataúdes, nos decía un grupo de Vía El Salvador, nosotros tenemos para hacer mesas, camas de hospitales, pero el Estado no nos llama a los llamados emprendedores. O sea, son sectores que en esta pandemia han sido no escuchados por distintas razones, ¿no? Y el tema ya de la promoción y prevención que cae de Maduro, que es obviamente es lo más importante, ya lo dicen los expertos, máscara, distanciamiento y hoy jabón, ¿no? Más que preocuparse en otras estrategias que creo que son importantes y eso creo que no hay discusión, ¿no? El ministerio sacó esta normatividad, lo presentó hace unas semanas, lo sacó en plena pandemia, porque no había, increíble, no había la normativa para manejar las DIRIs. Ese es pues nuestro país chicha que tenemos, ¿no? Esto lo hizo el doctor Carbone, ex ministro, y lo presentó. Creo que hay que reconocer el esfuerzo en medio de la pandemia, que es un tema que rebasó todo lo que ustedes ven. Y ahí está, cómo se forman los equipos, cómo se capta a los pacientes, cómo se les sigue, se les registra y se le hace el seguimiento por visitas. Y incluso estas brigadas pueden sugerir el aislamiento. Ahí están las famosas brigadas de respuesta rápida, ¿no? Ahí están los que miden en todos los departamentos y la cantidad que se está haciendo, más obviamente en Lima y el Callao, y es una estrategia que el gobierno ha priorizado. Nosotros dijimos, perfecto, es una buena estrategia para determinar cuántos infectados tenemos, pero sola, desligada de lo que he señalado, va a perder credibilidad. Fíjese lo que se ha encontrado cuando se ha focalizado en hoteles, en policías, en centros de abasto, en transportistas, en personal de salud. Nosotros somos 300.000, casi la mitad hemos sido testeados, ¿no? 144.000. Y esto es lo que se saca de la información del ministerio, ¿no? En los mercados focos ya conocidos, 44% de positividad. Esta gente no vive en ese mercado, vive en otros distritos o vende en distritos de clase media y son los que llevan pues el contagio. Hoy escuchaba una pregunta que me hacían, que los asintomáticos dicen que no contagian. La OMS no creo ese estudio, realmente hay que tener mucho cuidado con esas noticias de última hora. Los asintomáticos contagian, lo hemos visto con familias que conocemos, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque casualmente muchos de estos mercados eran y son asintomáticos. Una amiga periodista me decía, Ciro, o son cholos fuertes porque ninguno se enferma. No lo sabemos. ¿Cuántos han enfermado? Eso también hay el tema genético, no está todavía diluideado, son temas que hay que estudiarlo. Hay mucha población asintomática. ¿Por qué han hecho? Salvo que la prueba no sirva, y la prueba sí sirve. Ya fue publicado un estudio por el doctor Cabezas, al doctor Alonso, que es 98% específico y menos de 60% sensible. Entonces hay que creer las pruebas, si no, esto no sirve para nada. Y están los famosos centros de aislamiento, los CATs, denominados por el ministerio, y ahí está, que decía casos leves con factor de riesgo sin condiciones de aislamiento domiciliario, y se coordina y se monitoriza, ¿no? Y se hace el seguimiento que, por razón de tiempo, yo voy a obviar. O sea, ya hay una estrategia del gobierno para, especialmente a nivel comunitario, y el presidente señaló que va a tener 5.000 de estos equipos.
Ahora tenemos pocos todavía, están trabajando fuerte. Y esto es lo que dijo el 3 de junio, ¿no? De las muestras que habían tomado más de 1 millón, obviamente, y el porcentaje de positividad era 16%. Mucha gente ha criticado las pruebas rápidas, pero yo diría, y hay que decir la verdad, ¿qué pasa si no hubieras tenido este testeo tan importante, masivo? Seríamos capaz no en el 8º lugar, capaz estamos en el 20º lugar, y capaz mucha esta gente sigue contaminando y infectando, ¿no? Y esto es importante. Todo lo que se ha hecho en penales, en asilos o en comunidades nativas sirve si sirve para parte de la vigilancia. Ojalá fuéramos Corea, donde se testea pues con pruebas moleculares, pero no estamos en Corea. Y recuerden, cuando empezó la epidemia solo el INE se hacía y después se amplió a 8 regiones y luego a algunas universidades que tenían, hace poco PUNO, porque no hay una red nacional de laboratorios, otra debilidad histórica, ¿no? No es posible que sigamos dependiendo de un laboratorio en Lima y no tengamos el Perú, una red, es parte de la revolución en salud que necesitamos, ¿no? En mercado de varias regiones, pues, hay lugares de Cajamarca cero. Cajamarca es un modelo interesante, ¿no? Ahí está cero el mercado modelo. Y hay otros, pues acá tenemos el mercado de las capullanas, en fibra 50%, ¿no? Y en, bueno, distintos porcentajes en el Perú. Acá, bueno, acá no, Loreto ya hemos comentado. Fíjese, acá tenemos en promedio 14% de los mercados. Y eso revela, pues, que han sido focos que están disparando para todos, ¿no? Sean las estaciones, que es otro foco que le hemos comentado, donde miren en Caja de Agua 44%, Bayóvar casi 50%. En fin, en casi todos circulaban pasajeros, por eso mucha gente ya se asustó con este informe, pero esa es la realidad pues que detectan estas pruebas, ¿no? Entonces este enfoque respuesta rápida, que me parece interesante, desligado de lo que informé del cerco comunitario integral con las autoridades, con los promotores, se va a diluir y nos va a hacer que estos focos de contagio persistan. Y creo que es importante, además de ser sostenible. Obviamente, ahora por la necesidad se hace esto, y eso lo hemos conversado con el presidente, ¿no? Y él nos decía que ahora les toca a los alcaldes, es cierto, pero los alcaldes solos no hacen. Forfait solo es imposible que controle la parada, ¿no? Entonces hay que darle la rectoría de los municipios, las armas, para que intervengan los mercados, pero no es solamente de tipo punitivo, sino este foco integral que ha funcionado en otras experiencias que hemos comentado brevemente, ¿no? Y concluyo ya las experiencias que se han tenido con el apoyo de algunos gobiernos regionales, alcaldes y agentes comunitarios. Entonces, el cerco comunitario, del punto de vista, puede ser y debe ser ligado al primer nivel, pero siempre con el gobierno local. El gobierno local es fundamental y junto con la comunidad organizada. Y el Perú pues tiene cuántos agentes comunitarios, parteras, promotores, es decir, por nuestra pobreza hemos generado esas cosas. Y eso es un tema que hay que decirlo, se ha descuidado. Se ha descuidado y creo que eso es parte del enfoque integral que insistimos, ¿no? Y fíjese cómo lo escuché al ministro de Defensa hace semanas, él hablaba pues de un poco a su estilo, creo que hablaba mejor que todos, ¿no? Que necesitamos que participen todos, ¿no? Ahí está el ministro de Defensa, mi saludo al ministro de Defensa, el ministro de Interior, de Transportes, miren, salud obviamente, arriba está gobierno local, que es lo que obviamente no se ha hecho en muchos lugares, y la comunidad. Esto es donde tienen que intervenir, y esto, repito, no es una teoría. Medellín, saqué de internet, Medellín es un modelo también exitoso. Recuerden, zona de narcotráfico, de Escobar y famosos, que conocemos un lugar muy bello de Colombia, ha mejorado muchos niveles sociales, económicos. Ellos hicieron también el uso de las tecnologías de bioreferencia, ¿no? Y plantearon hacer un cerco temprano efectivo, ¿no? Con esta herramienta de bioreferencia. O sea, eso explica cómo en Medellín, a diferencia de otros lugares, ha tenido menos prevalencia de esta enfermedad. Ahí está el ejemplo que está en internet, no voy a detenerme en ello. ¿Qué pasa en el sur? El sur pobre, esto es una información que sacamos de Apurímac, Ayacucho y Moquegua, y salió en un periódico. Me gustó esta frase: las grandes epidemias
se han vencido en la población y no en los hospitales, con la prevención obvia. Esto lo dijo un dirigente comunitario y él analizaba su experiencia en estas regiones, ahí está, ¿no? Los pocos casos que tienen, la poca letalidad. Ayacucho es un lugar muy pobre, Apurímac. Y Moquegua, que no es, hay sierra y costa también, y analizaban por qué en estas zonas ha funcionado. En Huancavelica ha funcionado también y tuvieron los grandes migrantes, igual que hoy lo tiene Ayacucho. No significa que está en una pandemia como Loreto, pero fíjese lo interesante de, primero, el enfoque comunitario, eso está escrito. Y luego Cajamarca, creo que desde antes, ahí están los ronderos famosos, ahí están, digamos, todo lo que hicieron, el enfoque, no de represión, ellos son pues bien duros, ¿no? El enfoque integral. Pablo, que está ahí en Cajamarca, sabe cómo son los ronderos, pero esto creo que son modelos exitosos que uno tiene que recordar. Antes de la reunión, desde temprano, y mira lo que hacen. Es imposible realmente. Entonces, y además, en las rondas de campesinas, aparte desde el gerente, el alcalde, lograron también evitar el ingreso de la gente de Ecuador. Son modelos propios de cada región, ¿no? Incluso en Lima, en Cajatambo, el gobierno regional han estado haciendo también sus cercos en Cajatambo. ¿Qué pasa en la sierra? Desde el punto de vista del enfoque comunitario, yo soy de San Marco, Guari, a la espalda del Huascarán, y yo tengo vigilando muchos paisanos. Sorprendentemente, los que contaminaron ahí son los de Antamina, que vinieron de Lima y contaminaron a algunos de las comunidades. Y la prevalencia es muy baja, igual que en muchos lugares de los Andes peruanos. Y las razones están investigando. Hay estudios de Ecuador, de Bolivia y de Perú, y señalan que la luz ultravioleta, la adaptación a la hipoxia, la menor densidad poblacional, que incluso genéticamente tienen menos receptores ECA2 y hay menos obesos, hay menos hacinamiento, y esos serían los factores por qué las grandes alturas podrían proteger. Eso. Maguiña, un minuto, por favor. Sí, estoy terminando, ¿no? Y en Lima, obviamente, ya los focos que hemos comentado, y termino con las experiencias que estamos trabajando en Zamora, en los cercos con la Victoria, en San Borja, con los alcaldes, acá trabajando, acá con los emprendedores de Vía Saor y Mesa Redonda, con la DISA con todos los componentes de un cerco comunitario, y hace poco el alcalde de La Molina nos invitó para la inauguración de la primera planta municipal de oxígeno, que va a servir para todo Lima, ¿no? Esto es el enfoque, y termino agradeciendo a la academia y el Colegio Médico, tratando siempre de colaborar, ha dado estas ideas que creo que son aplicables en la medida que funcionan, y a pesar que estamos en Lima en una etapa dura, creo que para el sostenimiento tendrán que aplicarse de manera creativa. Muchas gracias por su atención. Estamos en las preguntas finales. Doctor Sea. Gracias, doctor Pamo. Buenas noches con todos. Quiero en primer lugar agradecer al Ministerio de Salud por permitirnos usar su plataforma Telesalud, obviamente a la Academia Nacional de Medicina por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes. Hemos asistido hoy día a dos presentaciones magistrales que han tocado temas muy relevantes, y yo lo que voy a hacer es más bien reflexiones sobre las presentaciones. En primer lugar, quisiera comentarles que Latinoamérica hoy en día representa alrededor del 30% del total de casos a nivel mundial. Y son 3 países los que generan todo este número. Brasil, que ocupa el segundo lugar, Perú, que ocupa el lugar número 8, hasta hace unas semanas estaba en el lugar número 10, y Chile, que ocupa el lugar número 3. Pero cuando uno más bien calcula la incidencia por millón, Perú está entre los 5 primeros, y hace unas 4 semanas estuvo en el primer lugar. Pese al subregistro que muy bien presentó el doctor Alarcón, pese al poco uso de las pruebas moleculares, el Perú en realidad reporta del total de sus casos, más o menos el 90% son pruebas rápidas, y seguro van a haber preguntas de parte del auditorio. Las pruebas rápidas deben ser utilizadas como único método para hacer el diagnóstico. Las pruebas rápidas que usamos, ¿qué especificidad tienen?
en un lugar en el que la prevalencia no parece ser muy alta, cuál es el valor predictivo positivo, cuánto sobrediagnóstico se tiene, cuál es la información que pudiera haber sobre la prevalencia y para qué servirían estas pruebas rápidas finalmente. Todo esto ha generado una enorme confusión en la población. El doctor Alarcón ha hecho una excelente presentación. ¿Qué temas rescato? En primer lugar, el origen del virus. Él elegantemente ha presentado cómo es que este virus puede haberse originado, cuál ha sido el rol potencial del humano. Esta es obviamente una zoonosis y qué amenazas futuras se presenta. El doctor Alarcón mencionó el tema de la mutación, si es que es posible que este virus, por ejemplo, mute. Es posible, el doctor Anthony Fauci, que es bien conocido y ha entrado en una gran controversia con el presidente de los Estados Unidos, sugiere que este es un virus estable, que es poco probable que se comporte como influenza y que más bien permanezca más o menos estable, como digo, durante un tiempo. El doctor Alarcón también ha presentado muy bien cuáles son las diferencias que hacen a este virus tan peculiar, particularmente la transmisión de humano a humano, el rol del asintomático. Seguro van a haber preguntas aquí. ¿Existe el verdadero asintomático o más bien los individuos asintomáticos representan una fracción menor o pequeña y el individuo más bien rápidamente desarrolla síntomas, lo que se llama la fase presintomática? Al final muchos de los asintomáticos terminan teniendo síntomas. El doctor Alarcón ha claramente presentado los sesgos de información a los que hacía alusión anteriormente. No sabemos en realidad cuántos casos tenemos, probablemente tenemos muchos más. Yo creo que los sesgos de información, sobre todo en mortalidad, son tremendos. Cada día en el hospital en el cual yo trabajaba hasta hace poco fallecen un enorme número de pacientes y muchos de ellos no tienen diagnóstico. De modo que Perú solamente reporta los casos a los cuales puede realmente diagnosticar, particularmente en la mortalidad. Claramente el doctor nos ha mostrado la utilidad del modelamiento en la predicción de la mortalidad, la necesidad de activar sistemas de vigilancia nacional y mundial. Claramente nos ha mostrado qué cosa aprendimos, lo que debimos aprender. Cuando apareció la epidemia del cólera en el 91, aprendimos que no habíamos invertido en saneamiento. Intentamos luego recuperar ese problema. Luego vino la epidemia tremenda de influenza y nos dimos cuenta que no estábamos preparados para abordar ninguna epidemia como esta que implicaba transmisión respiratoria. Y hoy en día esta epidemia claramente nos muestra la terrible falta de inversión en el sector salud, que ha generado que aun cuando la cuarentena tuviera alguna eficacia inicialmente, después el sistema de salud completamente colapsado. Y el doctor elegantemente ha presentado recomendaciones específicas para enfrentar el futuro en su elegante presentación. El doctor Maíña en su segunda conferencia ha presentado más bien acciones en la comunidad. Claramente ha mostrado cuáles han sido los errores en la contención de la epidemia. Ha también enfatizado el enorme error en la no protección del personal de salud. Para todos es conocido las importantes ofertas de trabajo con salarios astronómicos que sin embargo quedan en el vacío cuando el personal se da cuenta que está poco protegido, por decir algo. El doctor Maguiña también ha presentado claramente los problemas que han habido sobre la información hacia la referencia, o sea, el mensaje claro a la población para que la población conozca cuándo es que debe referir a un paciente. Él ha insistido en el fortalecimiento de los establecimientos de atención primaria, en el manejo sindrómico, haciendo una comparación con el cólera, ante la carencia de pruebas, en la utilidad del cerco epidemiológico y comunitario, en la participación de los gobiernos locales y también ha enfatizado en la inversión en el sector salud. Yo quisiera terminar haciendo unos comentarios también a la presentación inicial del doctor Busayeu, en relación con qué cosa aprendimos para tratar. Esto no tiene que ver necesariamente con la presentación, pero quisiera decir 2 o 3 palabras, ¿no? La primera de ellas es que creo que hemos aprendido las marchas y contramarchas de la información en relación con los posibles medicamentos antivirales que pudiéramos utilizar. Yo creo que el mensaje aquí es, hay que aplicar el principio de incertidumbre terapéutica. Cuando uno no sabe realmente si un medicamento es eficaz o mejor que otro, debe probarlo en un ensayo. Es cierto, el médico está siempre tentado a la acción. Hemos sido educados para eso, pero creo que hay que tener
calma y hay que tener mesura en esto, ¿no? En realidad hemos aprendido que hay pocos agentes que tienen una marcada efectividad clínica. Como infectólogo nosotros buscamos un antiviral y la verdad que son pocos los antivirales que han mostrado poder ser utilizados en una gama de la población, y más bien son subgrupos específicos que se pueden beneficiar de esto. Pero el mayor reto que yo veo en términos de, por ejemplo, se mencionó las vacunas y también se mencionó de algunos regímenes terapéuticos, es que lo que sea que se descubra, que sea eficaz realmente, tiene que ser puesto claramente a la población. Las desigualdades no pueden persistir. El ejemplo, por ejemplo, de Remdesivir y del laboratorio farmacéutico, los gravísimos errores que han cometido con este medicamento, no deben ser cometidos con otros medicamentos que finalmente muestren ser mucho más eficaces. No solamente los medicamentos, sino las vacunas. Y ese es el mayor reto que la humanidad tiene en este momento si uno realmente quiere detener esta pandemia. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Tenemos algunos minutos para las preguntas. Voy a pedir, por favor, a los panelistas que respondan lo más breve posible. Hay algunas otras preguntas que ya han sido contestadas durante las ponencias y algunas son sobre diagnóstico y tratamiento. Yo sugiero a aquellos que han hecho esas preguntas pueden acceder a la clase anterior, a la mesa redonda anterior de la semana pasada, lo pueden encontrar en la página web de la Academia, del Ministerio de Salud y en YouTube, ¿no? Entonces pueden encontrar la información que están solicitando, que no se ha tratado en esta oportunidad. Para doctor Alarcón, esta pandemia ha aparecido no por las industrias, ni por la contaminación ambiental, ni por la minería informal. Esto ha aparecido por una costumbre de comer animales silvestres. En nuestro país, en muchas regiones, también se hace lo mismo. ¿Por qué no empezar por ahí? ¿Por qué no prohibir con la ingestión de animales silvestres? Bien, gracias por la pregunta. En realidad, más que prohibir comer animales silvestres, lo que tenemos que promover es la protección de nuestra cadena ecológica. Y eso es sumamente importante, como decía, uno de los factores que posibilita la dispersión de estos agentes emergentes es la pérdida de biodiversidad. Y cuando comenzamos a depredar la fauna, depredar animales que compiten entre sí y que conviven ecológicamente, lo que estamos es afectando la biodiversidad y creando condiciones para que los virus, ¿no?, emerjan, porque de esa manera se reproduce más fácil su ciclo de mutaciones y nuevos huéspedes y la posibilidad incluso de que afecte al ser humano. Sí. Doctor Maguiña, el papel de la medicina tradicional en varias comunidades de nuestro país. Por ejemplo, cita quien hace la pregunta, el Comando Matico en el Ucayali. ¿Cuál es su comentario al respecto? Antes que me olvide, quería también agradecer a Eduardo Ticona. En el comité de expertos, él también hizo grandes aportes que permitieron parte de la normativa, y saludos a Eduardo, que siempre también colabora en este enfoque comunitario, otro miembro de la academia. El tema de la medicina tradicional está normada el año 85 por la OMS y pero sí hay que reconocer un trabajo de la doctora Marta Vier, que me envió la información de las plantas conocidas que actúan sobre muchos virus respiratorios, el ginseng, el sauco, y el eucalipto famoso in vitro inhibe también este COVID. Y eso es una cosa que está en un estudio de este año, pero eso no significa que el tomar la planta medicinal va a inhibir o destruir. Entonces, no hay ninguna planta conocida, mencioné esas 4 que sale en una publicación de Marta Vier, pero aparentemente el eucalipto podría, digamos, en base a ese estudio, algún efecto que habrá que investigarse. Pero ahorita, en conclusión, no hay ninguna planta milagrosa, igual que no hay ninguna medicina milagrosa. Y yo lo recomiendo los vapores de esas hierbas que ayudan a fluidificar como cualquier hierba tradicional usada, pero no pensando en que se van a curar. Doctor Alarcón, ¿cuál ha sido el rol de los epidemiólogos académicos, su participación en la política del país para esta pandemia? Bueno,
Personalmente, yo no he participado en la política, he conversado en la universidad, yo soy miembro del Instituto de Medicina Tropical, participo de la comisión que ha formado la universidad y a través de ellos es que expresamos nuestras ideas y sugerencias. De otro lado, el hecho de ser profesor de una maestría en epidemiología y de ser el coordinador de los epidemiólogos de campo, de la formación de epidemiólogos de campo, me ha permitido ver de cerca cómo es que estos profesionales han actuado y creo que es ahí donde se tiene que trabajar con mayor fortaleza. Tenemos que fortalecer los programas de formación de epidemiólogos de campo. Y eso es, por ejemplo, un aspecto concreto en el cual yo participo y creo que podría contribuir enormemente a desarrollar algunas de las estrategias que se están esbozando en esta reunión. Sí. ¿Por qué hay más varones afectados que las mujeres? ¿Es una cuestión genética? ¿Es una cuestión ocupacional? ¿O de qué determinantes están incluidos? ¿Me pregunta para mí o para Ciro? Bueno. Para los dos, sí, si quieren opinar sobre el tema. Ya. Bueno, yo no tengo una explicación. En realidad, las estadísticas todavía son incompletas, ¿no? Y las explicaciones que se han dado es probablemente por los niveles de vulnerabilidad, pero no tengo ninguna evidencia que me diga que esa es la respuesta adecuada. No sé si sí lo tenga. Yo completaría a Jorge en el sentido de que las mujeres son más cuidadosas. Fíjate incluso en las EPP, porque hay pocas enfermeras infectadas. Son más cuidadosas. Hay que reconocer que la mujer es más ordenada, más cuidadosa. Y miren, de los 52 médicos fallecidos, 2 colegas enfermeras. Yo creo que también un tema ligado al trabajo, la ocupación, ¿no? El hombre es más informal, más descuidado, en temas de higiene inclusive, ¿no? Y yo creo que incluso ahora que cuando uno va a la casa siempre la mujer dice, saca tus zapatos, ¿no? Esos son más, creo que también un tema de hábitos y costumbres que son buenas en algún lugar, pero no hay una explicación real. Y en la pregunta anterior quiero rescatar lo que dice Jorge, los famosos PREC. Recuerden el famoso PREC, un programa que sacó los mejores epidemiólogos de campo para América. Muchos epidemiólogos de Perú están en el mundo de Latinoamérica y ellos obviamente no han participado de manera activa, lo dijo el doctor Suárez y otros epidemiólogos que creo que estamos para corregir. Creo que esta pandemia debe retomar con la Escuela de Salud Pública y con las universidades a los epidemiólogos que han aprendido en el campo. Creo que escuchaba ayer a un geofísico hablar del semáforo rojo, verde, amarillo. Eso pues es la norma de vigilancia. Lo entrevistan a este matemático físico como si descubriera la pólvora. Eso está en los manuales elementales de la vigilancia epidemiológica. Hay que recurrir a ellos. Creo, Jorge es parte de la vieja guardia de los epidemiólogos, creo que hay que rescatar eso, que lo han pedido públicamente. Bien, hablando sobre inmunidad cruzada, ¿podemos decir que los veterinarios están menos afectados? O también, por ejemplo, los que venden pollos, ¿tienen algún comentario al respecto? ¿Alguno de ustedes? Lo que pasa es que en el pollo pues no hay el coronavirus, ¿no? O sea, y que los veterinarios, digamos, manejan animales silvestres, dudo que manejan gatos, perros que no son ningún reservorio. Entonces, no sé de dónde sale esa pregunta. Lo que obviamente, yo diría, los otorrinos que ven mucho temas respiratorios pueden estar afectados por los otros coronavirus. Recuerden, hay 2 coronavirus que dan nuestra gripe común. Entonces, esa pregunta creo que no está ligado a la realidad de los veterinarios que manipulan otro tipo de animales. Muy bien, hay una última pregunta. La evolución natural de los asintomáticos, ¿podrían aclarar un poco eso? Yo creo que más que la evolución natural de los asintomáticos, los estudios inmunológicos longitudinales que sugerían los investigadores de Harvard, luego de hacer ese modelamiento, creo que son los que van a aclarar muchísimas cosas. Esto de los asintomáticos, la posibilidad de inmunidad cruzada, que son conocimientos importantes para ver y medir la eficacia de vacunas, ver la posibilidad de la inmunoterapia, o sea, tiene muchísimas consecuencias
positivas que pueda tener que los resultados de estas investigaciones inmunológicas longitudinales, que ya se están haciendo en algunas partes del mundo, ¿no? E incluso aquí en el país hay un grupo que está empezando a trabajar con ese tipo de investigación. Oscar, en relación a ello, solo aclaro que mira lo que ha hecho España. España ha encontrado que en esta brote ha tenido 5% de prevalencia, y hay 11% de medir. Muchos de los asintomáticos no lo estamos detectando. Por eso creo que todavía hay que esperar más estudios para tener una cosa mucho más sólida. Bueno, un comentario en relación a lo último que ha dicho Ciro. Es cierto, España estableció un sistema de encuesta serológica nacional con una muestra muy grande. Y lo interesante de esa encuesta serológica nacional es que pese a la cantidad de casos que han tenido, a que han sufrido un brote o una pandemia bastante intensa, la proporción de personas que tienen serología positiva es baja, 5%. Y en la segunda medida, después de varias semanas, todavía más baja, sobre todo en algunas regiones. Entonces, nuevamente hay la pregunta, ¿no? Y entonces, ¿en dónde queda la inmunidad? ¿O es que solamente se infectaron 5%? ¿O es que la inmunidad ha ido desapareciendo? Esas son preguntas que definitivamente estos estudios, ya sean transversales, ya sean longitudinales, pero que vayan explorando cómo es el comportamiento de la inmunidad, van a ser muy, muy importantes para hacer las predicciones de la epidemia. Muy bien, muchas gracias, señoras y señores. El programa de la Mesa Redonda ha concluido. Agradecemos a los académicos por la exposición de conocimientos que nos han hecho llegar. A ustedes, señoras y señores de la audiencia virtual, por su gran interés, y los invitamos a acompañarnos el próximo martes 16 de junio a las 7:30 de la noche en la conferencia magistral El combate de la epidemia de COVID-19 en el Perú, una mirada desde el Comando de Lucha Nacional, retos y perspectivas. Buenas noches. Dejo con ustedes al doctor Alejandro Busayón. Tu audio. Estás en mute, Alejandro. Alejandro, tu audio. Muy bien. Muchas gracias a todos los expositores, ¿no? Al comentarista, al moderador. Hemos disfrutado mucho de sus conferencias, de sus presentaciones. Hemos aprendido mucho. Sin embargo, hay muchísimo más por aprender todavía. Y creo que con estos conceptos nos queda también muy claro que hay que perseverar en las medidas que sabemos son las más efectivas, ¿no? Entonces, mantengamos el distanciamiento social, sigamos con nuestro confinamiento en este momento hasta el día 30 de junio. Y también creo que va a ser muy importante las próximas conferencias que vamos a tener por parte de la academia. Una de ellas, como ya lo dijo el doctor Pamo, que vamos a verlo desde la perspectiva del Comando Nacional, que va a estar a cargo de la doctora Pilar Macetti, y las otras que también son de extrema importancia, como los dilemas éticos, ¿no?, que se han planteado en esta crisis sanitaria con el COVID-19. Y también creo que es muy importante la conferencia que nos va a dar el doctor Claudio Lanata en relación al desarrollo de las vacunas, de los grupos que están investigando en todo el mundo. Doctor Pamo, muy buena su moderación y muchísimas gracias, y por favor separen la fecha para el próximo martes a las 7:30. Muchas gracias. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Eduardo. Chao, Jorge. Chao. Buenas noches. Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches, doctor Busayón, doctor Pamo, doctor Maguiña, doctor Seas, doctor Lararcón, y muchísimas gracias por la excelente ponencia, la excelente moderación, los comentarios, y muchísimas gracias también el apoyo de la Academia Nacional de Medicina.
Quisiéramos recordarles también a todos nuestros participantes que esta telecapacitación la van a poder volver a visualizar en el canal de YouTube de Telesalud Minsa. Asimismo, también, como ya lo mencionó el doctor Pamo, van a poder encontrar la telecapacitación pasada al respecto del tratamiento de casos ambulatorios de COVID-19 que se realizó también en articulación con la Academia Nacional de Medicina. Muchísimas gracias nuevamente por la excelente presentación y un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy.